Artes Visuales, con Agustina Rodríguez. Agustina, bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Con qué venís hoy? Hoy vengo a hablar del Premio Nacional de Artes Visuales, que en esta edición estuvo dedicado a Clever Lara. Que el Premio Nacional de Artes Visuales que inauguró a fines de septiembre, sí. Y que siempre, bueno, no desde siempre, pero sí en las últimas ediciones, siempre homenajea a un artista Sí, visual. Sí, eso me parece que es algo que está muy bueno también en el sentido de poder reconocer a nuestros artistas, ¿no? Entonces, que se homenajee a un artista que está vivo, Sí. me parece algo que está muy bien. Y esta edición fue a Clever Lara. Este es un premio que está organizado por el Instituto Nacional de Artes Visuales, por el Ministerio de Educación y Cultura, y que tiene, en el que el Ministerio designa a un grupo de jurados para que elija a artistas que se presentan, ¿no? Es importante esto como, bueno, que hay artistas que arman un proyecto y a través de un proyecto que presentan, un jurado les elige. Esto me parece interesante porque, bueno, hay algo de la subjetividad que bueno, que es algo de lo que después vamos a hablar que es importante. Claro, ¿qué criterios usan para valorar las obras y claro, todo ese universo? Sí. Claro, exactamente. Es un premio que pueden ver en el Espacio de Arte Contemporáneo y está abierto de miércoles a sábados de 1 a 7 horas y los domingos de 11 a 5. El Espacio Arte Contemporáneo ahí en Arenal Grande y Miguelete, ¿no? Para aquellos que no lo conozcan todavía. Sí. Y también es algo que está bueno, es que el premio ocupa todos los espacios del EAC, ¿no? Que no convive con otras muestras, que a veces eso puede resultar un poco confuso. Claro. Es la única exposición que hay actualmente. Sí. Perfecto. Sí. Para esta edición el jurado estuvo integrado por Ignacio Iturria, que es un reconocido artista nacional, por Analía Somonolov, que es una curadora argentina, y por Guadalupe Ayala, que fue la artista ganadora de la edición anterior, que fue en 2022. Las bases establecían que el tercer miembro del jurado podía ser elegido por los artistas siempre y cuando la persona que fuera elegida superara el 15%, y si no se supera, o sea, el 15% de los votos del total de los artistas que se presentan, si no se supera ese 15%, se designa a el artista ganador del premio. Y eso fue un poco lo que sucedió. Claro, por eso Guadalupe Ayala, que fue la artista ganadora del premio anterior, integra en esta ocasión el jurado. Bueno, seleccionaron 35 propuestas, que era como el máximo de propuestas que se podían seleccionar. Que se incrementó en esta edición la cantidad de propuestas seleccionadas. Sí, claro. Sí, generalmente es algo que varía de edición. También calculo que en relación como al espacio que se vaya a utilizar. Claro. Porque eso también es algo que limita un poco, ¿no? Según el lugar donde se vaya a realizar, la cantidad de obras o de proyectos que se pueden alojar. Sin dudas. Es algo que va variando y me imagino que debe incidir también en la elección. Y es un premio muy importante para estos artistas que se presentan, ¿no? Sí, quedar seleccionado en el premio es un reconocimiento y bueno, ni que decir que ser premiado también, entre otras cosas porque implica un rédito económico, ¿no? Claro. Los premios llegan a casi los $10.000 y de ahí para abajo. Que son 5 en total. Son 5. Son bastantes. Sí, bastantes. Sí. Sí. Está el Gran Premio de Adquisición, que fue para la obra Envueltos de Francesca Casariego. El primer premio de adquisición, que lo recibió Escucha Radical, de Aníbal Conde y Magdalena Leite. El segundo premio, que fue para Faith, Drama de Época, de Fernando Sico. El tercero fue para El Hambre, de Magali Milkis. Y hay un premio que está destinado específicamente a pintura, que es el premio de pintura Julio Alpuy, y que fue para Folded Landscape, de Miriam Cini. Es algo que está bueno también, como en esto de que se homenajea a uno de los artistas vivos, es que hay como una pequeña muestra que es en homenaje al taller de Clever Lara, ¿no? Y él es un reconocido artista, es curador y es docente, y este año se cumplen 50 años desde que él abre su taller en Montevideo. Por donde han pasado un montón de otros artistas. Exacto. De generaciones más nuevas. Claro, realmente es una persona que ha incidido en formar artistas a nivel nacional.
internacional. Hay muchas personas que han pasado por su taller. Él también ha recibido varios premios, representó a Uruguay en la Bienal de Venecia en 1986, en la Bienal de San Pablo en el 81 y en el 94, recibió en 2001 el premio Figari al reconocimiento por la trayectoria, ¿no? Estamos hablando de un artista sumamente importante. Y está bueno porque, bueno, esta muestra que está a la entrada da cuenta de algunas de las obras o de las prácticas de las personas que asisten a su taller, pero también como de toda su construcción pedagógica, ¿no? Entonces se pueden ver algunos de los ejercicios que él pone para el trabajo en lo que es composición, en lo que es el manejo del color, y también está como este vínculo entre lo práctico y lo teórico que es muy importante, como esta noción de pensar que las artes visuales también tienen que tener como toda una parte en el trabajo teórico, y entonces ahí hay como una especie de instalación compuesta por biblioratos o por cajas de archivo que dan cuenta como de las lecturas que son referentes para él, ¿no? Y me resultó súper interesante, me dieron ganas de abrir las cajas, pero obviamente no se puede. Pero está bueno también como para eso, como para llevarse un listado de cuáles son sus referentes teóricos, que es muy interesante. Y bueno... No, estaba pensando que otra de las novedades del premio es que, por ejemplo, el gran premio que fue para Francesca Casariego me hizo acordar a esto de que una nueva cláusula era que antes creo que no se podían presentar obras que ya habían sido exhibidas en otros lugares y para esta edición habilitaron que sí se podía. Sí, para esta edición habilitaron y justamente la instalación que presenta Francesca es parte de una exposición que ella ya había hecho en 2023. Un poco más extendida, creo. Sí. Claro. También en la sala 6. Si quieren podemos como arrancar un poco hablando de la obra de Francesca, que pensaba un poquito más adelante, pero podemos hablar ya. Ella presenta esta instalación, parte de como una sección de la exposición que había hecho en 2023, que se llamaba Aunque no lo recuerde, y que la presentó en la sala 6 de LEAC, que es una sala sumamente importante, grande. Es todo un desafío poder hacer una muestra ahí. Yo creo que la muestra de Francesca, que era con curaduría de Fernando Folguinho, fue muy buena, es como un muy buen planteo en el espacio y su obra es sumamente interesante. Esta instalación, que es como una versión reducida, son una serie de estructuras de metal de las que se cuelgan unas alfombras y generan como unas especies de nicho, son 3. Y entonces cuando uno entra en estos nichos que generan las alfombras, escucha unos audios, ¿no? Que cuentan parte de sus experiencias de vida durante su infancia. Y esta obra parte de una experiencia que ella tuvo cuando tuvo 3 años, en la que fue secuestrada junto a su madre y su hermano, que era un poquito más grande, como parte de un operativo en el Plan Cóndor, ¿no? Y bueno, ella lo que cuenta es que ella era tan chica que no recuerda, no tiene memoria sobre lo que sucedió. Entonces por eso del nombre de la muestra original de Aunque no lo recuerde, porque es qué impactos tienen en la vida de cada uno, experiencias, aunque uno no las pueda recordar, ¿no? Porque eso obviamente permea en su ser, el hecho de haber sido sometida a ese nivel de violencia siendo tan chica, ¿no? No sé, es como imaginar, bueno, eso. También las estructuras, ¿no? Y la materialidad es porque cuando a ellos los secuestran, como eran niños y no querían levantar sospechas, no querían que vieran que secuestraban niños, a ella y a su hermano, según los recuerdos de su hermano, los envolvían en alfombras para llevarlos de un lugar a otro, ¿no? Fuerte. Sí, muy fuerte. Tuvo como 2 o 3 instancias en las que los militares hicieron eso para poder moverlos. Entonces, bueno, ella trata como un poco de recrear eso, pero a su vez cuando uno entra se activa un audio que cuenta experiencias que ella tuvo en relación a la violencia vivida en su infancia, ¿no? Y entonces en esto de qué implicaba no haber estado meses sin poder ver a su madre, porque cuando a ellos lo secuestran, su abuela se mueve rápidamente, entonces logra que en cuestión de días los niños aparezcan, pero su madre
está desaparecida por meses, ¿no? Y recién a los meses logran dar con ella y logran que les permitan ir a verla. Entonces, como toda esta experiencia de ingresar a una cárcel para poder ver a la madre, de que no dejaran que la abrazaran, de también para una niña tan chiquita tener una experiencia tan fuerte en relación a su referente principal, ¿no? Sí. Yo creo que es una obra sumamente lograda, como poder transmitir esto también como en esto del rescate de la memoria y de rescatar estas experiencias que, si bien son experiencias subjetivas, también refieren a la situación de otros, de muchos niños y niñas que fueron sometidos a violencia por el terrorismo de Estado, ¿no? Y en esto, de continuar en la construcción de la memoria, de no olvidarnos de lo que pasó, de ver el impacto que esto tiene, que no, como que a veces en muchas ocasiones se subestima el impacto que algunas acciones se tienen en los niños y en niñas. Entonces, creo que es una obra que en ese sentido es muy interesante. Y transformar también una experiencia muy violenta y muy traumática en algo, no diría, no caería en decir hermoso, pero sino es en algo que pueda servir para concientizar, como decías, construir memoria y seguir comunicando estas cosas que pasaron, que no podemos negar que ciertas personas les tocó vivirlas. Tal cual, y creo que es lo interesante de este tipo de operaciones, ¿no? Poder transformar y de una de las características del arte, ¿no? De poder transformar experiencias que son personales y subjetivas para colectivizarlas y poder compartir lo vivido, poder ponerlo en discusión. Creo que esto es como, que es algo que es muchas veces difícil de lograr, pero es sumamente importante, interesante. Otra obra como en esta línea de hablar también de las violencias, creo que hay otra obra que trabaja esto de una manera interesante, y es la obra de Natalia de León, que se llama Contraarchivo. Ella trabaja con el archivo fotográfico familiar. Ella hereda dentro de su familia, es como ella se dice que es la guardiana y arconte, ¿no? Que del archivo fotográfico familiar, tiene como todas las fotos heredadas, y arconte en esto también de poder definir qué sucede con ese archivo, y se para desde un lugar de cuestionar un poco el relato hegemónico frente a determinadas violencias vividas durante su infancia, también en el seno de su familia, de cuestionar a través de el uso de ese archivo y de la manipulación de ese archivo las violencias vividas. Entonces su obra se compone es una acción en la que ella toma un conjunto de estas fotografías y las va pintando con un dry pen de negro. Y en la sala se pueden ver esas fotografías, y mientras ella va haciendo como esta pintada de una manera como casi ritualística, ¿no? Con mucha meticulosidad, con mucho cuidado, ella va hablando con su abuela que le va contando, ¿no? Como determinadas historias familiares. Entonces ahí en sala pueden ver como estas fotografías pintadas y un video que va dando cuenta un poco de ese relato. Y algo que me parece muy interesante es que al pintarlas con dry pen, en realidad la fotografía no queda completamente cubierta de negro. Es como que hay algo de la imagen que logra emerger a través de esa intervención, sí, de esa negrura. Claro, entonces, como estas heridas que se cometen, ¿no? en las vidas de las personas, en relación a la palabra, cómo se pueden ir trabajando, y cómo estas heridas de una manera u otra emergen, ¿no? Como si uno intenta taparlas, en realidad esto va a emerger. Entonces creo que es muy interesante su trabajo, cómo lo plantea y cómo vuelve visible esto, y en relación también como a todo el diálogo con su abuela y al trabajo con la palabra. Creo que se da un diálogo ahí que es muy interesante entre el trabajo con el archivo familiar, con la fotografía y con el uso de la palabra. Ella viene trabajando también, como otro aspecto interesante de su obra, es que viene trabajando hace mucho con la fotografía desde un punto de vista ontológico, ¿no? Del ser mismo de la fotografía, y de analizar, cuáles son los límites de la fotografía, cuál es como por qué hacemos fotografía, por qué la importancia de la representación, ¿no?
se plantea una pregunta que me resultó, ahí como en el texto de Salas, se plantea una pregunta que me resultó muy interesante, que es, ¿podemos identificar y desarticular las violencias desde la materialidad sensible de la fotografía, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar la fotografía para identificar las violencias? ¿Cómo los archivos fotográficos nos permiten identificar y manipular? Y en esto también como abrir un poco la pregunta al trabajo con los archivos, ¿no? Cómo a nivel social se manejan los archivos, qué relatos nos permiten construir, en esto, bueno, eso, ¿no? Como los archivos muchas veces nos permiten construir historia y la manipulación de los archivos nos puede permitir mantener una construcción hegemónica o cuestionar las construcciones hegemónicas de la historia. Entonces me parece un trabajo que es súper interesante. De Natalia de León. Natalia de León. Recién, que ella había estado en el Premio Nacional en ediciones anteriores. Ella había estado en el Premio Montevideo. El Premio Montevideo. El que estuvo en el SUBTE el año pasado también con un trabajo que iba un poco en este sentido también como de analizar la fotografía. Integrante de la colectiva Coco. Integrante de la colectiva Coco, junto a María Mascaró y Catalina Uge, que ellas tienen un trabajo increíble. Sí. Tienen una web que se llama Archivo X, en la que se pueden ver artistas, mujeres y disidencias. Hacen todo un trabajo justamente de poner en plano la ausencia de las mujeres en los relatos nacionales sobre las artes visuales. Sí. Y bueno, allí en la página Archivo X pueden rastrear un montón de artistas, mujeres o disidencias. Nada, un trabajo fundamental para sí, de mucha investigación, sí. Mucha investigación. Mucha investigación. Bueno, nos traían más obras del premio. Sí, seguimos. Sí, seguimos. Tenemos. Después, Escucha Radical, que fue el primer premio adquisición del MEC, de Aníbal Conde y de Magdalena Leite. Una performance. Es una performance. Y creo que bueno, que esto es interesante. Hasta donde tengo entendido, es la segunda vez que se premia una acción, ¿no? En esto de los premios generalmente suelen ser espacios en los que se muestran más obras materiales. Sí. Entonces, bueno, premiar una acción, que el premio adquisición sea una acción, es algo a rescatar, ¿no? Uh-huh. Es interesante. La primera vez que yo recuerde, tal vez me esté equivocando, pero la primera vez fue una obra de Viñolo que se llamaba La vida es un flujo y un reflujo, en 2006, y era una instalación y performance. Ella en esos años tuvo toda una serie de trabajos en relación al cuerpo enterrado, y esa es como el registro que yo tengo, ¿no? de la primera así acción premiada. Y bueno, ellos, Aníbal y Magdalena, vienen también como con una acción que plantea esta idea de la escucha radical y de la escucha como disparador para la acción, ¿no? Entonces, la escucha del cuerpo del otro, del cuerpo propio, del lugar en el que se trabaja, de los materiales con los que se trabaja, como esto de prestar atención al entorno para poder producir, ¿no? Prestar atención a cómo estamos, cuál es nuestra coyuntura para poder a partir de eso producir. Entonces generan una serie de acciones corporales, una performance que tiene lugar ahí en el EAC. Van a haber varias instancias para poder verla. Lo recomiendo porque es sumamente interesante. El trabajo corporal es corporal y con la palabra, ¿no? También como tomando palabras que hay en el entorno, van trabajando así. Uh-huh. ¿Implica la participación de la gente que va o es...? No, yo te diría que no, que es más bien ellos dos, como ellos en reflejo al entorno en el que se encuentran. Bien. Y la próxima... me faltó decir que es dos artistas que provienen también del campo de la danza. Sí, de las artes escénicas. De las artes escénicas. Sí. Que también es interesante eso, ¿no? Sí, esa hibridación entre distintas disciplinas artísticas. Sí, tal cual. Sí. Tal cual. La próxima, yo creo que la próxima oportunidad para verlos va a ser el 2 de noviembre. Bien. Ahí en el EAC entre las 13 y las 19 horas. Bien. Igual van a haber varias otras instancias, también van a estar el 9 de noviembre, el 16 de noviembre, etcétera. Perfecto. Y otra obra que también me tenía ganas como de traer así para hablar es la obra Tráfico de Francisco Cuña.
Él es un artista, ilustrador y diseñador gráfico y centra su práctica artística en la ilustración, pero desde hace unos años viene generando un desplazamiento bastante interesante porque empezó a integrar el movimiento en su práctica artística, ¿no? Esto como de la ilustración atravesada por el desplazamiento y por el movimiento del cuerpo. Entonces él mucha de su práctica es en relación al dibujo de lo cotidiano, ¿no? A lo que está a su entorno. Él dibuja su gata, sus familiares, su barrio, pero desde hace un tiempo empezó a integrar esto de construyó un dispositivo que le permite ir dibujando mientras camina. Entonces él va caminando y va dibujando así como con un trazo rápido, tiene un poder de síntesis que es increíble y admirable, entonces va dibujando rápidamente lo que ve en su entorno. Y él plantea también que el dibujo como una manera de pensar, ¿no? Como una práctica que está integrada en su vida cotidiana, ¿no? En el día a día. Ya él estuvo exponiendo también en el Premio Montevideo de Artes Visuales en 2023 en el Subte, y ahí expuso una obra que se llamó Cuadras, en las que él mostró las páginas de su libreta, que en esto, ¿no? de desplazarse con su libreta dibujando, y bueno, hizo como una selección de las páginas y mostró esas páginas. Y en esta obra que se llama Tráfico, como le dio un giro que me resulta muy interesante, porque fotocopió esos dibujos y los transfirió a un lienzo a través de una transferencia manual que se hace con el fotocopia, pasándole disolvente, y se transfiere el dibujo de la fotocopia al lienzo. Entonces es un tríptico, un canvas, ¿no? Un tríptico en el que él va generando una composición a través de la transferencia de estos dibujos que va haciendo mientras camina. Yeah. Y bueno, me parece un giro súper interesante como en esto del cuerpo, del movimiento, de una forma de producción que generalmente suele ser como estática, la ilustración, estar dibujando, no es algo que asociamos a estar haciéndolo en una mesa, en un escritorio. Sí. Y bueno, que él lo lleva al desplazamiento, a la deriva, al caminar por la ciudad, ir viendo lo que va pasando. Me parece que es algo que está muy bueno. Sí, acá estamos viendo algunas imágenes, aparece el Palacio Salvo, aparecen todas referencias al centro de Montevideo, ahí, no sé si otros lugares, unas palmeras. Sí, hay muchas referencias exterior. A la Rambla, claro. Sí. Y aparte compositivamente la verdad que es alucinante, cómo manejó el enmarcado de la obra, está tremenda. Y otra obra que también va en como un poco en este sentido, es Autorretrato de Adela Casacuberta. Como en esto de pensar determinadas prácticas tradicionales, ¿no? Como el dibujo, Adela en este caso trabaja con la cerámica de una manera expandida y en relación al accionar del cuerpo. Y entonces, bueno, ella plantea que realiza un autorretrato a través de la cerámica, pero también como en relación a generar un paisaje urbano, ¿no? Ella busca generar una especie de horizonte de cerámica, que es a su vez su autorretrato. Su obra generalmente se vincula como a procesos naturales, como la aparición de humedad o al crecimiento del musgo, de hongos, ¿no? Que son como estas formas orgánicas que van lentamente tomando superficies y que se van esparciendo y que tienen esto como de la repetición, ¿no? Su trabajo se basa mucho en un objeto que se va repitiendo y que a través de la acumulación va generando como otra estructura más grande. Sí. La obra que presenta acá está hecha en barro, entonces ella rompe completamente con la noción que tenemos de autorretrato. Es algo que hay que decir. Ella toma un poco de barro, lo aprieta en la mano, luego abre la mano y la impresión que quedó la pone a secar, y en algunos casos la pinta con esmaltes, con colores. Ella tiene un trabajo con el color súper interesante. En otras no, la deja ahí, y con esos moldes, ¿no? Que va generando esta especie de horizonte. Rompe un poco, sí, con esa noción de que tenemos autorretrato, pero qué más identitario que nuestra misma huella, ¿no? Nuestra palma, nuestro puño apretado.
Sí, Muy sí. interesante. Eso que queda, bueno, tipo las huellas dactilares, ¿no? La forma, donde también como cada forma va a ser diferente. No solo las formas que ella hace entre sí, pero obviamente estas impresiones, si las hago yo o las haces vos, o van a ser diferentes a las que haga Adela. Y bueno, nada, me parece como súper interesante en la impresión del cuerpo en este trabajo, ¿no? Y podríamos pensar, bueno, pero siempre que trabajas con cerámica está el accionar del cuerpo, ¿no? Pero en esta es sumamente evidente y es la intención del artista. Creo que acá es la intención del artista también el que hace que sea diferente. Claro. Y bueno, y en esto de moldear la cerámica de la marca que deja el cuerpo, y donde es diferente a cuando se trabaja la cerámica de otras maneras, porque muchas veces estas marcas intentan ser eliminadas, ¿no? Claro. Se trata de que la cerámica quede lisita, que es Claro. completamente opuesto. Y creo que también se entrelaza de otra manera también con el uso del cuerpo, porque ella plantea que este trabajo parte parte de sus posibilidades corporales, porque Adela tiene esclerosis múltiple. Ella hace unos 25 años que tiene esclerosis múltiple, que es una enfermedad degenerativa severa y que afecta muchos de los grupos musculares que inciden en la movilidad, en la respiración, en el habla, ¿no? Entonces, bueno, como que también teniendo esto en cuenta, la obra cobra otra dimensión, ¿no? Sí. Porque es como, bueno, es esa necesidad imperiosa de expresarse a través del arte, de crear. Adela tiene un Patreon para apoyarla. Les dejo la web por si hay alguien a quien le interese, que se llama apoyoaadela.org. Y bueno, allí pueden realizar donaciones económicas que le ayudan a ella a seguir produciendo obra. Bien. Y bueno, si quieren podemos hablar de alguna obra más o... ¿Tenemos un ratito? Tenemos, ¿Tenías sí. más artistas preparados? Sí. Seguimos un poquito. Dale, seguimos un poquito. Hay otra obra que me gustó mucho, que es la que se llama Sobre seres extraños, de Gastón Aro. Esta obra la pueden encontrar en la sala 6 de LEAC. Y es una serie de mini esculturitas que realiza a partir de partes de insectos, en los que construye como unas especies de seres que podrían ser insectos o no. Son como unas entidades zoomórficas extrañas. Y luego realiza unas fotografías de esas esculturas y entonces exhibe estas dos esculturitas y sus dos fotografías. Él busca interrogar los límites entre lo natural y lo artificial, ¿no? Y cuestionar esta dicotomía que existe entre naturaleza y cultura. Y parte del análisis de Donna Haraway sobre estas categorías, ¿no? Sobre todo para pensar que esto como de la diferencia o de esta dicotomía entre lo natural y lo artificial es algo creado, es algo social, ¿no? Es una categoría inventada por los seres humanos. Y bueno, como poner de plano esto, ¿no? Sí. A mí me resultó muy interesante esta obra porque hay algo de lo siniestro, ¿no? Del orden de lo siniestro que entra en juego, porque si nos acercamos a verlas, son como unos seres que nos resultan sumamente familiares porque están hechos ensamblados con partes de insectos, entonces podrían ser insectos. Ah, ok, de partes de distintos insectos. Acá estamos viendo algunas imágenes. Ahí va. Tiene como alitas de mariposa, las patitas del cangrejo, como una parte de una abeja, ¿no? Como él va ensamblando y generando esos seres extraños. Medio Lovecraftianos. Sí, completamente. Y tiene como esto de, bueno, podría ser un insecto que existe, pero no es un insecto que existe. Entonces como esto entre lo que es real y que no es real, y esto de para mí tiene algo de lo siniestro en el sentido de que es algo que tenemos como familiar, pero no es familiar. Entonces hay como una brecha por lo que entra algo que nos genera tensión, ¿no? Yo por lo menos cuando los veo digo tipo, esto es raro, pero es interesante, es muy atractivo a su vez. Son como unas estructuritas, unas esculturas de una belleza impresionantes. La fotografía también es impresionante, técnicamente es increíble. Y
Y tiene también a su vez ese juego, ¿no? con la representación, con lo real y la representación. Entonces esto de poner el objeto ahí, pero también estar poniendo la fotografía y con esta idea que tenemos de que la fotografía es la realidad, ¿no? Como se suele, en el imaginario colectivo se suele pensar que lo que vemos en una fotografía es algo que efectivamente sucedió, ¿no? Tiene como ese, tenemos ese pacto de lectura con la fotografía, de que lo fotografiado es real, que es algo que en los últimos tiempos está siendo sumamente cuestionado, sobre todo por la emergencia de la inteligencia artificial, sí. Exacto, no de esto, bueno, de las fake news y de esto de imágenes que se crean que no salen de la realidad pero bueno, creo que él juega un poco con esto y nada, me parece una obra súper interesante. Muy interesante. Agus, ahora sí nos estamos llegando un poco al final de la columna. No sé si tenías más menciones. Solo menciono 2 obras más para que las tengan como referencia y las puedan para tenerlas presente cuando vayamos al EAC. Bien, que es Silvestro Silvestre, criada naturalmente y sin cultivo, agreste salvaje, de Martínez Aiza Florencia. Perdón, dije el nombre al revés. Y Destierro, de Mayra da Silva. Ahí va. Agus, muchísimas gracias. Nos reencontramos dentro de 15 días. Dentro de 15 días. Como siempre. Muchas gracias por tenerme. Hasta luego. Ya volvemos con Fuga de Radio. Si